gente, amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Estamos en la clase número 294 y hoy continuaremos desarrollando el tema de los verbos especiales. Y la invitación es la misma, que te suscribas a mi canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos y nuevas clases a YouTube y no te pierdas ninguno de ellos o de ellas. Si te gustan los videos, también compártelos, dale me gusta, deja tu comentario, los estaré leyendo y contestando. Y también voy a dejar en la descripción del video el link para que puedas ingresar y adquirir el libro de verbos, más de 600 verbos en hebreo que te ayudarán para el aprendizaje de este hermoso idioma. Sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Veremos los verbos especiales, como había venido diciendo. Y hoy veremos una aplicación más que se le puede dar al verbo ser o estar. Habíamos comenzado hace unas 3 clases viendo lo que era el verbo ser o estar en todos sus tiempos, en presente, en pasado y en futuro. Ahora vamos a ver el verbo haber y tener en presente. Veremos también el diccionario de palabras desconocidas y por supuesto la frase del día. Comenzamos entonces con este tema del verbo haber o tener en presente. ¿Ok? Ya habíamos visto el verbo ser o estar y habíamos dicho que el verbo ser o estar, solo a modo de recordar, el verbo ser o estar no existe ni en presente, no existe en presente, existe en pasado y existe en futuro, y decíamos que era fundamental, tanto en pasado como en futuro y en presente, que habían formas de reemplazarlo. Eso lo vimos en las últimas 3 clases. Ahora vamos a ver otra aplicación que se le puede dar el verbo ser o estar. ¿Por qué digo otra aplicación? Porque el verbo haber o el verbo tener vienen del verbo ser o estar en hebreo. Tienen su raíz del verbo ser o estar. Y ya lo vamos a ver. Primero que todo tenemos, sí, tienen la condición de que vienen del verbo ser o estar, pero estamos hablando en pasado y en futuro. ¿Ok? En presente no. ¿Por qué en presente no? Porque en presente justamente decíamos que en presente no existe el verbo ser o estar, por lo tanto pues en presente no aplica. Esto aplicaría para el futuro y para el pasado. Ahora, en presente, ¿cómo es el verbo? Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Cómo sería el verbo haber o tener en presente? En hebreo tenemos dos formas tenemos dos formas de conjugar el verbo haber o tener. Dos formas, no hay más. Dos formas. Está la forma positiva y la forma negativa. A ver, para que nos entendamos, el verbo haber o tener no tiene forma, no tiene un verbo, ¿sí? Por así decirlo, en su forma básica, ¿ok? En su forma infinitiva, no existe. Por lo tanto, podríamos decir que el verbo ser o estar en su forma infinitiva podría también en ciertas ocasiones jugar un papel importante y digamos reemplazar en ciertos aspectos o en ciertas situaciones al verbo haber o tener. Entonces vamos a comenzar con eso, que el verbo haber o tener puede ser el mismo verbo ser o estar en su forma infinitiva, que es lehiot. El verbo lehiot puede ser el mismo haber o tener. Ahora, ya cuando lo queremos conjugar en presente, tenemos dos formas, positivo y negativo. Decíamos que los verbos normalmente en presente tienen 4 formas. Los verbos en hebreo normalmente tienen 4 formas, que son para los pronombres masculinos singulares, pronombres femeninos singulares, pronombres masculinos plurales y pronombres femeninos plurales. 4 formas de conjugar los verbos en presente en hebreo. El verbo haber o tener es especial. ¿Por qué? Porque solo tiene 2 formas. Este no tiene 4, tiene 2 formas de conjugar. ¿Y cuáles son esas 2 formas? No son según sus pronombres, como sí lo es con todos los demás verbos, que es según los pronombres. Aquí es según si es positivo o negativo.
Entonces vamos a ver cómo sería en español. En español el verbo hay o la palabra hay sería en hebreo la palabra yesh. Estas dos letras, yesh, ¿ok? Yesh viene siendo hay. Y la parte negativa o la forma negativa en hebreo para decir hay, perdón, no hay, en este caso sería no hay, no sería lo yesh, ¿ok? Porque sería lo lógico. Si yesh es hay, entonces no hay es lo yesh, ¿ok? No hay. Lo es no, yesh es hay, entonces no hay. En hebreo no funciona así, en hebreo hay una sola palabra para decir no hay y es ein. Esta palabra, ein. Tres letras en hebreo, Aleph, Yud, Nun, Sofit, ein. Entonces tenemos por un lado ein, que es no hay, y yesh, que es hay. ¿Ok? Positivo, negativo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para entender. Ein televisia babait. Ein, ya dijimos que es no hay, automáticamente esto se convierte en no hay. Televisia es televisión, televisia. Babait en la casa, o sea, no hay televisión en la casa. ¿Ok? Y por el otro lado, ¿cómo nos quedaría entonces? Por el otro lado, en su forma positiva sería yesh glida babait. ¿Ok? En televisia babait, aval yesh glida babait. Yesh ya dijimos que es hay. Glida es la palabra helado y babait es en la casa. O sea, otra vez, en televisia babait, o sea, no hay televisión en casa, aval, pero, yesh glida babait, hay helado en casa. Vamos a ver otros dos ejemplos rápidamente. Lama, que es por qué, para pregunta, que tenemos un espacio, halav babait. Halav es la palabra leche, halav es la palabra leche, y babait en la casa. Lama es por qué. ¿Por qué leche en la casa? Bueno, lo que tenemos que poner aquí es no hay. ¿Por qué no hay leche en la casa? ¿Y cómo decimos no hay? Se dice, bueno, primero empecé por este lado, vamos a darle ein. Se dice ein, ¿ok? Ein sería no hay. Lama ein halav babait. O sea, ¿por qué no hay leche en casa? Y por el otro lado sería ma'od, y tenemos el espacio babait. Ma'od y un espacio babait. Y por supuesto, pues lo que queremos decir es qué más hay en la casa. Ma'od es qué más. Ma es qué y od es más. Babait en la casa. Y yesh es el verbo haber, en este caso, haber, no tener todavía. Aquí nos estamos refiriendo a haber. ¿Ok? Haber. Ma'od yesh babait. O sea, ¿qué más hay en casa? Cabe resaltar que todos estos ejemplos que estamos viendo es para el verbo haber. Aún tener no nos estamos metiendo ahí, aunque viene de lo mismo. Pero haber es este verbo. Ahorita ya vamos a ver cómo se conjugaría el verbo tener. Y vamos a ver el último ejemplo. El último ejemplo dice, hay muchos libros en casa. ¿Cómo diríamos esto? Entonces hay, ahora comiences con la palabra que habíamos ya dicho, cómo sería el verbo haber en su forma positiva en presente, sería yesh. Hay es yesh, harbe, muchos, sfarim babait, o sea, libros en casa. Yesh, harbe, sfarim babait. Y por el otro lado tenemos, ¿por qué no hay dinero para comprar leche? Porque no hay dinero para comprar leche, sería una respuesta, no por qué de pregunta, sino por qué de respuesta. Y este por qué de respuesta es ki. Ki, ok, ki, no hay, ¿cómo decimos no hay? Ein, muy bien, ein, porque no hay. Kesef, que es dinero. Liknot, es el verbo comprar. Y halav viene siendo leche, porque no hay dinero para comprar leche. Muy bien, las palabras yesh y ein se utilizan tanto para el singular como para el plural femenino y masculino y significan hay y no hay. Esto es lo que venía diciendo. Hay y no hay, o sea, el verbo haber. También se utiliza para conformar el verbo haber, que es lo que estaba diciendo en hebreo en presente. Ahora vamos a ver otra aplicación. Ahora sí nos vamos a meter al verbo tener. Ya vimos lo que era el verbo haber.
Ahora vamos a ver cómo sería el verbo tener en presente, ¿ok? Que son dos cosas distintas. Haber y tener son dos cosas distintas, pero en hebreo van relacionadas. ¿Por qué? Porque vienen de las mismas palabras y de la misma raíz. Ya vamos a ver. Ya vimos que haber es yesh y ein, o sea, hay y no hay. Ahora, ¿cómo sería el verbo tener? El verbo tener se conforma por el mismo verbo haber, es decir, es el mismo verbo haber, ¿sí? Pero se le debe de agregar la preposición la o le, dependiendo del pronombre al cual nos estemos refiriendo. De esta manera podemos conjugar el verbo tener en presente. Vamos a leer primero que todo. En hebreo no existe el verbo tener o haber, ¿ok? No existe como tal en su forma infinitiva, que es lo que decíamos al principio, que lo podríamos reemplazar en determinadas ocasiones por el verbo ser o estar, en presente, perdón, en su forma infinitiva. Lo reemplazamos usando dos palabras, que es lo que decíamos, yesh más la preposición la o le, para la forma positiva, y para la forma negativa se usa ein, que es no hay, más la preposición la o le, dependiendo del pronombre. Y ya lo vamos a ver con la tabla. Por lo menos, como digo, yo tengo. Yo tengo. Entonces se utiliza, primero, ¿qué dice la regla? Primero se utiliza el verbo haber en su forma positiva, o sea, yesh. Primero va el verbo haber, yesh. Y luego le sumamos la preposición la o le, dependiendo del pronombre. En este caso el pronombre es yo. Yo. Y la derivación del pronombre, o la declinación de la preposición la o le para el pronombre yo es li. ¿Ok? Li. Por lo tanto nos quedaría yesh li. Yesh li. Estas dos palabras, yesh li, es lo que me conforma en hebreo yo tengo. ¿Ok? En hebreo, yeshli sería yo tengo. ¿Y cómo sería lo contrario? Yo no tengo. Pues lo mismo. Solo que ahora no vamos a utilizar el verbo haber en su forma positiva, sino en su forma negativa. O sea, ein. Y le agregamos la preposición declinada, la o le, según el pronombre. En este caso, el pronombre yo, o sea, es li. Ein li. Ein li, o sea, yo no tengo. ¿Sí lo ven? Y así sucesivamente con todos los pronombres. Vamos a ver alguno de ellos. Tú tienes, usted hombre tiene, tú de hombre tienes, o sea, nos quedaría yesh y la preposición la o le declinada para el pronombre usted hombre, que es leja. Yesh leja. Yesh leja. Estas declinaciones también las vimos hace varios videos, hace muchos videos, más de 100 videos atrás, lo puedes ir a ver. Vimos lo que eran las preposiciones, ahí explicaba cómo es la derivación o la declinación de estas preposiciones, y explicaba específicamente la preposición la o le, ¿ok? Entonces lo puedes ir a ver si no recuerdas. ¿Y cómo sería lo contrario? Tú no tienes, pues sería ein leja, ein leja. Muy bien, vamos a ver los demás rápidamente. Tú tienes, pero para mujer, yeshlach. Él tiene, yeshlo. Ella tiene, yeshla. Nosotros tenemos, yesh lanu. Ustedes tienen, yeshlachem. Ustedes tienen para mujer, yeshlachen. Ellos tienen, yeshlaem. Y ellas tienen, yeshlaen. Y lo contrario, tú no tienes para mujer sería einlach. Él no tiene einlo, ella no tiene einla, nosotros no tenemos einlanu, ustedes hombres no tienen einlahem, ustedes no tienen mujeres einlahen, ellos no tienen einlaem y ellas no tienen einlaen. Y vamos a ver rápidamente 3 ejemplos. Yeshli, ok, yeshli bait. Yeshli bait. ¿Qué significa yeshli bait? Ya vimos que yeshli sería yo tengo. ¿Ok? Porque yesh es el verbo haber y le estoy agregando la preposición la o le declinada para el pronombre yo. Por lo tanto es yo tengo.
bait, o sea, yo tengo casa o una casa. En la lejem, ein, que es no tengo o no tiene, perdón, es no tener o no haber, no hay, ein es no hay, y la ella, para ella, o sea, ella no tiene, ein la. Y lejem es la palabra pan, ella no tiene pan. Y la última, yesh lanu haverim. Yesh, que es haber, es hay, en su forma positiva, y lanu, que es para nosotros, o sea, nosotros tenemos. Haverim, amigos, tenemos amigos. Y muy bien, amigos, llegamos al final de esta clase y no sin antes vamos a ver el diccionario de palabras desconocidas. Rápidamente, la primera palabra que les traigo es la palabra glida. Glida en hebreo es helado o una nieve, dependiendo del país donde estés. Glida viene siendo el helado o la nieve. Muchos helados, muchas nieves. Glidot. Glida, glidot. Glida, glidot. Siguiente palabra, mar'a. La palabra mar'a, y ojo con el acento, porque no es mar'a, sino mar'a. Hay que hacer una pausa. Mar'a es un espejo. Y muchos espejos, mar'ot. Mar'a, mar'ot. Mar'a, mar'ot. Siguiente palabra, que es parecido en la parte del acento a la palabra anterior. Y se trata de gem'a. ¿Ok? Gem'a. Gem'a es mantequilla y muchas mantequillas, gem'ot. Gem'a, gem'ot. Siguiente palabra, ritzpa. La palabra ritzpa es piso o suelo. Muchos pisos, muchos suelos. Ritzpot. Ritzpa, ritzpot. Siguiente palabra, tajaná. La palabra tajaná es estación. Muchas estaciones, tajanot. Tajaná, tajanot. Tajaná, tajanot. Y la última palabra del día de hoy es akhbar. Akhbar en hebreo es ratón. Tanto el animal como el ratón, por ejemplo, del computador, el mouse, ratón. Y muchos ratones, akhbarim. Akhbar, akhbarim. Akhbar, akhbarim. Y muy bien, amigos, me despido por el día de hoy, no sin antes con la frase del día. בבית יש לנו שתי מכונות כביסה, אבל רק אחת מהן עובדת. בבית יש לנו, o sea, en casa tenemos, ya vimos que יש לנו es nosotros tenemos. שתי מכונות כביסה, o sea, dos lavadoras o dos máquinas de lavado. מכונות son máquinas, כביסה de lavado. אבל, pero, רק אחת, solo una, מהן, o sea, de ellas, עובדת, funciona. בבית יש לנו שתי מכונות כביסה, אבל רק אחת מהן עובדת. En la casa tenemos dos lavadoras, pero solo una de ellas funciona. Y muy bien, amigos, me despido por el día de hoy. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, en el día de mañana con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Aprendiendo en 5 minutos y seguiremos viendo este tema, interesante tema de los verbos especiales.